Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Creo que después de este regreso a clases y a lo mejor también luego de escuchar este cambio de semáforo a verde, seguramente has tenido muchas emociones. Yo en lo personal he experimentado miedo, he experimentado ansiedad y por eso he pensado en compartir algunas estrategias que nos puedan ayudar a aprender a manejar estas emociones. El día de hoy me acompaña una compañera que se llama Rosario y nos va a compartir algunas estrategias y nos va a hablar más sobre el miedo. Te cedemos las cámaras, Rosy. Tener miedo a veces es una parte normal y saludable del crecimiento. Y aunque lamentablemente a veces los niños enfrentan cosas que son realmente aterradoras, la mayoría de los miedos que presentan a veces no son una amenaza real. Por ello es que queremos dar a los niños la oportunidad de practicar situaciones difíciles. Pero para muchos padres es más fácil decir que hacerlo, ¿no? Porque cuando ven a sus hijos angustiados, pues la respuesta natural pues es querer tranquilizarlo, ¿no? Especialmente si la solución parece fácil. Entonces, aunque intervenir de inmediato puede ayudar a su hijo a tener menos miedo en ese momento y sentirse mejor para usted, pues a la larga puede hacer que sea más difícil para él aprender a calmarse a sí mismo. Entonces, pues lo que tenemos que hacer pues es guiar suavemente a los niños hasta que estén listos para tomar pues ellos propiamente estas riendas, ¿no? Es decir, que puedan autorregular sus miedos. Y la mejor manera de ayudarlos pues es a través de algunas estrategias como las siguientes. Por ejemplo, la número 1 pues sería ayudar a su hijo a hablar sobre lo que le asusta. Los niños pues pueden saber de qué tienen miedo, pero no siempre tienen las palabras para explicarlo. Entonces, pues hacer preguntas específicas puede ayudar a que ellos puedan explicarlos. Este tipo de preguntas puede ser a lo mejor, no sé, si ellos dicen que tienen miedo a los perros, podríamos decirles, ¿qué hace que los perros te den miedo? ¿Te sorprendió? ¿Te derribó algún perro? ¿Hay algún perro que en específico le tengas miedo? Entonces, una vez que el niño pueda comprender mejor esto, a qué le tiene miedo, pues tendrá una idea más clara de cómo ayudarlo a superarlo, porque sería como enfocarse directamente a esto que ellos le tienen miedo. Otra de las estrategias pues podría ser validar lo que siente para que ellos sigan adelante. Entonces, una vez que usted o ustedes ya sepan cuáles son los miedos, pues entonces es importante que le crean, que crean lo que están diciendo, pero en serio, porque cuando el niño dice me da miedo a algo, pues hay muchas posibilidades de que nosotros como adultos pues no pensemos que da miedo, ¿no? Ay, ¿cómo le puedes tener miedo a eso? Ay, pero si no pasa nada, ¿no? Entonces siempre queremos comenzar validando sus sentimientos. Y en lugar de decir, ay hijo, eso no da miedo, o no hay nada ahí de que te dé miedo, intenten decir a lo mejor, wow, eso suena aterrador, o sé que muchos niños se preocupan por eso, pero una vez que ya haya usted ofrecido este consuelo, pues es importante avanzar rápidamente, porque pues no queremos detenernos y ofrecer como este confort en torno a lo que le da miedo, incluso porque puede convertirse en un refuerzo y puede hacer que pues quede ahí o que crezca un poco más. Al contrario, necesitamos comenzar a hablar sobre cómo van a trabajar juntos para ayudarlo a comenzar a sentirse más valiente y llegar al punto en el que pueda manejar el miedo por sí solo. La tercera estrategia sería hacer un plan. Por ello es importante trabajar con su hijo para establecer metas razonables. Entonces, haga de cuenta que si generalmente necesita que usted se siente en la habitación con él hasta que se duerma, pues podrían acordar que al final de la semana se va a intentar apagar la luz.
y quedarse dormido solo. Entonces, una vez que ya se haya establecido el objetivo, se tiene que hablar sobre los pasos que tomará para alcanzarlo. Y es importante que sean pacientes y constantes, porque de lo contrario, pues entonces esto podría causar más miedo o podría causar que el niño sienta que debe de permanecer con él bastantes días. ¿Sí? Entonces a lo mejor el plan podría ser a lo mejor en la noche 1, pues le va a leer un libro, va a apagar las luces, va a encender una lámpara con luz tenue. En el día 2 a lo mejor va a leer un libro, luego pues va a apagar las luces, va a dejar la puerta a lo mejor entreabierta. En la noche 3 pues ya va a cerrar la puerta. En la noche 4 pues entonces a lo mejor va a apagar luces y va a cerrar la puerta, y así sucesivamente hasta que esto pueda ir desapareciendo y entonces él ya pueda irse quedando solo, sin la necesidad de que estén ustedes ahí. Otra estrategia pues podría ser que ofrezcan ustedes aliento y que sean pacientes. ¿Sí? Muchas veces los padres deben recordar que el cambio lleva tiempo y que el miedo es un sentimiento muy poderoso. Entonces, pues, sea constante, elogie el arduo trabajo de su hijo. Creo que fuiste muy valiente al quedarte en tu habitación durante media hora. Veamos si puedes quedarte más tiempo mañana. Entonces, háganle saber que ustedes creen que puede enfrentar sus miedos, incluso si aún no está tan seguro. A lo mejor decir cosas como: tú puedes hacerlo, estás siendo muy valiente, puede ayudar a que su hijo se sienta más seguro. Hay que recordar que no todos los miedos son iguales. Entonces, ayudar a los niños a aprender a manejar los miedos que enfrentan regularmente, como tener miedo a la oscuridad o tener que ir al médico, pues es esencial, pero no todos los miedos son iguales. Entonces, a partir de estos miedos es importante que nosotros busquemos cómo trabajarlos, ¿sí? Ahora, si los temores de su hijo son persistentes, demasiado intensos o comienzan ya a interferir en su vida diaria, pues podría ser el momento de buscar ya una ayuda profesional que los ayude y que lo ayude también a él a enfrentarlos, ya no nada más ustedes. Sin embargo, pues bueno, también como estrategia podemos hacer a lo mejor uso de juegos, uso de actividades que nos ayuden también a trabajar con estos miedos que ellos tienen, ¿sí? Por ejemplo, algunos juegos para perder el miedo a la oscuridad pudiera ser el juego de la gallinita ciega, el juego de la bella durmiente o incluso el teatro de sombras, en donde ustedes pues pueden ir creando algunas historias y pueden ir a lo mejor trabajando algunos de los temores de manera divertida y en familia o con los amigos. Otra actividad pues es la máquina de romper miedos, en donde se imagina crear una máquina para poder destruir todo aquello que te angustia. Entonces, esto puede ser a lo mejor a través de una cajita, a lo mejor de un frasco, algo que sea llamativo y que puedan elaborar también en familia, pero que de alguna manera pues ellos van a ir trabajando, escribiendo ahí estos miedos y los van a ir metiendo. Entonces pueden a lo mejor buscar información, ver qué es lo que pasa o por qué le da miedo, y entonces a lo mejor incluso hasta destruirlos, y eso lo hace sentir bien a él. Muchas gracias, Rosy, por compartirnos esta valiosísima información. Yo deseo que en casa puedas llevar a cabo las estrategias que nos compartieron. Sí, yo sé que todos tenemos miedo, algunos más, algunos menos, y es una emoción totalmente válida. Además, el miedo nos ayuda a estar siempre en alerta ante alguna situación de riesgo o peligro. Vamos a darle el valor que tiene y solamente tratemos de ayudar a regularla. El miedo siempre va a estar ahí, pero no podemos permitir que sea más grande que nosotros. Deseo que te encuentres muy bien en casa. Te envío un abrazo muy fuerte y por favor, cuídate mucho.